Amados, amadas, muchas bendiciones para todas, todos. Hoy estamos agradecidos con el Señor porque nos da la posibilidad de escuchar y recibir su poderosa palabra. Al hablar con no creyentes, me he dado cuenta que tienen una imagen distorsionada de lo que significa el cristianismo. Mucha gente que no cree en Cristo, que tampoco cree en las iglesias, que no creen en lo que nosotros creemos y invalidan lo que nosotros creemos. Cuando nos sentamos a escuchar lo que ellos piensan, nos damos cuenta que tienen una idea errónea de lo que es el cristianismo. Ellos creen que el ser cristiano es estar metidos en un edificio, orando, orando, que estamos rodeados de hipocresía porque pasamos orando aquí, pero que allá afuera somos otro tipo de personas, que aquí nos abrazamos, nos besamos, pero que allá afuera detestamos a las personas o detestamos al mundo, que criticamos y juzgamos sin razonamientos. Tienen la idea errónea de que somos un reguero de ignorantes, que somos gente enajenada por lo religioso, que nos manipulan con la religión, que nos venden ideas falsas, de que estamos persuadidos de ideas erróneas. Así es como muchos no creyentes nos observan y piensan de nosotros. Pero por supuesto que todas estas percepciones son absolutamente falsas. El cristianismo es maravilloso, porque el cristianismo es una transformación sistemática, progresiva, que involucra todas las áreas de nuestra vida, que afecta todo nuestro desempeño y nuestra forma de reaccionar y de ser. El cristianismo está involucrado en todo lo que somos y lo que hacemos. Y eso es lo maravilloso de ser cristiano. Ser cristiano no es algo que hacemos únicamente aquí un domingo en la mañana. Ser cristianos afecta todas las esferas de nuestra vida social, como estudiantes, como trabajadores, como ciudadanos, como vecinos, como familia, como esposo, como esposa, como hijo. Todas las áreas de nuestra vida están involucradas en el cristianismo. Y si se quiere decir de esta manera, ser cristiano, ser cristiana, involucra la maravillosa tarea de reflejar a Cristo en todas las facetas que nosotros nos desempeñamos. Hoy hace 8 días, nuestro querido hermano Luis Pacheco nos predicó acerca de la responsabilidad social que Pedro identifica en la relación de un discípulo o una discípula de Cristo en las esferas de la autoridad civil. ¿Se acuerdan del pasaje? Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, nos exhorta a los cristianos a tener un mandato y un motivo con respecto a nuestra vida social. Él dice que por causa del amor al Señor, tenemos que someternos a toda autoridad humana. Pedro está hablando allí de autoridades civiles. Él dice que hay una razón de esa sumisión que el cristiano tiene que presentar ante esas autoridades civiles. Y la razón que él establece, que Pedro identifica más bien, es que Dios estableció la justicia humana, la ley de un país, con el objetivo de que las leyes y los jueces de una nación se encarguen de velar por el buen orden, de castigar a los que hacen el mal. Y dice esto Pedro, y los legisladores tienen que ocuparse en elogiar a los que hacen el bien. Deben de honrar, dice Pedro, a los que hacen el bien. Algo que es llamativo en el sistema jurídico de nuestros países, que son muy orientados a la parte de declarar cuáles son nuestras reglas de vida social, pero que percibo desatienden este mandato bíblico de honrar a los que hacen el bien. Pedro dice que la voluntad de Dios es que las acciones de los cristianos sean honorables
y que sus obras hagan callar a los incrédulos. Esto es un gran desafío que Pedro pone sobre nosotros, haciéndonos pensar que ser cristianos no es venir a abrazarnos entre cristianos, que eso está muy bien, que tenemos que hacerlo, sino que tenemos que aprender a desempeñarnos y a desenvolvernos con aquellos no creyentes que nos observan, que nos juzgan, que nos critican, que nos persiguen, que nos señalan con sus prejuicios y sus ideas erróneas de lo que es ser un cristiano o una cristiana. Pedro dice que la libertad espiritual que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo no puede ser y nunca debería de ser una excusa para hacer el mal. Todo lo contrario, para Pedro, la libertad espiritual debe de ser un excelente motivo para aprender y vivir haciendo el bien. Según la predicación de la semana pasada, Pedro dice que hay una aplicación en esta sumisión que tenemos que tener ante las autoridades civiles. Él dice que cuando nosotros nos sometemos a las autoridades civiles, estamos respetándonos y estamos amando a la familia del creyente, de los creyentes. Y de esa manera estamos temiendo a Dios y respetando la ley. Sin duda es interesante ver cómo Pedro enfatiza en la obligación que tiene un creyente en su interacción en la vida social y la tarea de respetar el orden jurídico de una nación. Un orden jurídico que por supuesto no puede estar por encima de nuestro respeto y adoración al Señor, pero que no podemos omitir nuestra responsabilidad ciudadana de observar y respetar y validar las leyes de nuestra nación. En el pasaje que nos corresponde esta semana de Primera de Pedro, capítulo 2, es el cierre del capítulo 2. Vamos a ver cómo Pedro continúa hablando de esta relación entre el discipulado cristiano, la vida cristiana y la esfera social, la vida social de un cristiano. Quiero invitarle hoy a abrir su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, en el verso 18, que es el pasaje que nos corresponde en este día, en esta predicación expositiva que hemos estado presentándoles en las últimas semanas sobre esta primera carta de Pedro. Una preciosa carta con un sentido pastoral impresionante y con una fuente de sabiduría divina para la vida práctica del cristiano de hoy. Pedro escribió esto para cristianos de hace 2000 años, pero descubrimos y hemos estado descubriendo la relevancia de esta carta para el cristianismo, para la iglesia de hoy. Por eso es palabra de Dios, porque fue inspirada por él y porque es relevante para todos los tiempos. Descubramos hoy el propósito de Dios, cómo Dios nos quiere enseñar en este día. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Leemos hasta el 20, por favor. Veamos ahora de qué trata Pedro en su carta. Ahora, ¿cuál es el tema que él quiere exponer? Dice Pedro, verso 18, siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por causa de la conciencia ante Dios, se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Ven qué interesante. Si leemos de forma cronológica este capítulo 2, la semana pasada, lo que nos predicó nuestro querido hermano Lucho, hablaba Pedro acerca de las responsabilidades del cristiano en lo civil. Y ahora pasa a otro tema. Pedro brinca a un tema civil, pero que tiene que ver con el ámbito de las relaciones laborales. Eso significa la vida del creyente en el mundo laboral, ya sea que este sea un empresario que tiene una organización donde tiene un equipo de trabajo, o que este cristiano sea
alguien que trabaja en una institución, organización, empresa. Por eso es que Pedro utiliza este lenguaje y dice: siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, y no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. He escuchado muchas veces decirme en consejería pastoral gente que me ha dicho: pastor, es que yo tengo un jefe que es insoportable. Eso es cierto, ¿ah? Eso se escucha con frecuencia. No, es que tengo un compañero y una compañera de trabajo que es insoportable. Bueno, mire qué interesante, que es la misma reflexión que Pedro trae en este versículo. Ahora usted dirá: bueno, pero usted está hablando allí de amos y siervos, pero ¿qué es esto, pastor? Ya hay esclavitud en nuestro país, solo de forma ilegal existe. Y gracias a Dios, pues existe un sistema jurídico, un código de trabajo que ha estado por décadas enfrentando toda esa corrupción de la esclavitud. Y claro, es que la Biblia está escrita hace 2000 años en un contexto oriental. El modelo laboral que existía para entonces era un sistema que estaba basado en un sistema laboral romano, donde la esclavitud era totalmente avalado socialmente. La esclavitud era el modelo laboral que existía para entonces en el primer siglo. Lo que pasa es que la relación amo-esclavo, según vemos en la Biblia incluso, tenía diferentes categorías sociales. No todos los esclavos eran considerados en el mismo rango social. No todos los amos trataban a sus esclavos de la misma manera. Habían diferentes tipos de amos y habían diferentes tipos de esclavos en la cultura del primer siglo, dada la influencia de este sistema laboral que tenía el contexto bíblico del primer siglo. Habían esclavos muy apreciados por sus amos. Eran esclavos que tenían muchos privilegios dentro de la casa de sus amos. Algunos incluso tenían tantos privilegios como ser considerados parte de la familia de su amo. Eso es impresionante. Que un esclavo tuviera esa autoridad, que tuviera esa potestad de parte de su amo por la confianza que había adquirido dado el cumplimiento responsable de sus labores y de su trabajo. Pero claramente existían otro tipo de esclavos. Otros esclavos que no tenían tales privilegios, que no contaban con estas deferencias de sus amos, sino que más bien eran esclavos sin derechos, sin derecho alguno de propiedad. Estos carecían de todo recurso legal, de toda protección social. Eran maltratados, agredidos por sus amos, usados violentamente, maltratados. En muchos pasajes del Nuevo Testamento podemos apreciar cómo la expansión del Evangelio en el primer siglo estuvo promovido principalmente por convertidos que eran esclavos y gentiles. Y esto es un descubrimiento que quizás usted nunca se lo habían enseñado, nunca lo había aprendido, pero que es absolutamente interesante de ver bíblicamente. Cómo efectivamente la expansión del Evangelio desde Jerusalén a toda la cuenca mediterránea, ese trabajo que fue llevado a cabo a través del apóstol Pablo en llevar este Evangelio y expandirlo, llama la atención de una forma increíble y preciosa, cómo Dios, a través de su gracia, comenzó a derramar salvación sobre esta población de esclavos gentiles, y que muchos de esos esclavos gentiles se convirtieron a Cristo y comenzaron a formar parte de comunidades cristianas, comunidades de fe. Eso es impresionante. Quiero darles un dato bíblico que refuerza esta idea y que lo establece, lo presenta el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Le pido por favor que vaya allí, salgamos un momentito de Pedro, para reforzar esta idea de cómo Pablo exalta
la figura del esclavo dentro de la iglesia del primer siglo y cómo es verídico bíblicamente que Dios llamó hombres y mujeres esclavas a través de la gracia salvadora para unirse al movimiento de discípulos y creyentes que el Señor estaba haciendo en el mundo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. El apóstol Pablo dice lo siguiente: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios meramente humanos. ¿Lo ven? Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. ¿A quién cree ustedes que Pablo se está refiriendo en este capítulo? Se está refiriendo a aquellos que socialmente siempre fueron rechazados, condenados por su estatus social, por su condición socioeconómica. Aquellos que eran llamados de esta manera, lo tonto del mundo, lo débil del mundo, lo que avergüenza a los poderosos. Así eran llamados los esclavos, así fueron señalados. Pero qué maravillosa gracia la de Cristo, que dice la palabra, y aquí lo reconoce el apóstol Pablo, cómo Dios llamó de estos que son rechazados, juzgados. Dios los llamó para su favor, para su gracia, para concederles fe salvadora, para darles salvación y vida. Así como lo hizo con nosotros, cuando realmente no teníamos ningún valor espiritual, cuando no existía valor espiritual alguno para nosotros. Dios también te llamó a ti y me llamó a mí. Si volvemos a la carta de Pedro, Pedro envía una orden espiritual a los siervos, a los que él llama siervos. ¿Qué son estos siervos? Los siervos, otra traducción o una mejor traducción podría decirse criados. Y estos criados tienen como término una raíz. La palabra criado tiene una raíz que tiene que ver con el sentido de sirviente de casa. Muchos de estos siervos que eran en el primer siglo esclavos, eran campesinos que trabajaban en los campos de sus amos, que cuidaban los campos de sus amos, que protegían los campos y que trabajaban en la producción, en el bienestar de sus amos. Pedro les ordena a estos siervos que estén continuamente sujetos a sus amos. Esta sumisión debería de rendirse con todo respeto, según Pedro. Esto quiere decir con una actitud libre del resentimiento, de la amargura. Más bien deberían demostrar una actitud gentil y de honra. Pedro enseña que cuando un siervo responde de esa manera ante su amo, está mostrando respeto al Señor también, así como obediencia a su palabra. Pedro advierte que esa actitud en los siervos, en los criados, es obligatoria, a pesar de la actitud que pueda tener el amo. Por eso Pedro dice, debes de ser gentil, debes de ser respetuoso a tu amo, aunque tu amo no sea comprensible, aunque tu amo sea un insoportable, aunque sea alguien difícil de soportar. Déjeme hacer un paréntesis aquí, porque claramente cuando agarramos un versículo como este, tenemos la obligación de encontrar la relación de aplicación para nuestros tiempos. Sería muy mal visto que alguien aquí diga, bueno, ese versículo no aplica para mí, porque yo ni soy amo ni soy esclavo de nadie. Pero entonces así estarías haciendo un uso del texto bíblico de forma equivocada. Hoy, parte del ejercicio del estudio de la escritura que debemos de hacer es intentar trasladar lo que Pedro está diciendo en este pasaje y aplicarlo a nuestros tiempos actuales.
¿Cómo aplicar este versículo? Por supuesto que Pedro se está refiriendo a las relaciones laborales del primer siglo. Hoy tendríamos entonces la obligación de aplicar ese mismo principio a nuestras relaciones laborales actuales y entender qué es lo que Pedro está destacando en este mandamiento que nos está dando a través de este pasaje. Pedro nos está enseñando a través de este texto que nosotros los que somos empleados, que tenemos una jefatura, que le reportamos a un jefe, tenemos una obligación y es mantener relaciones de respeto con estas relaciones de jefaturas. Que tenemos la obligación de manifestar relaciones de respeto dentro de nuestros ámbitos de trabajo. Y que cuando nos enfrentamos al conflicto laboral de tener jefaturas insoportables, tenemos la obligatoriedad de reflejar el carácter de Cristo en esa relación laboral. Usted dirá, Daniel, usted lo dice muy fácil, pero usted no sabe lo que es tener ese jefe. Es cierto, estamos en un mundo caído. Vamos a tener vecinos insoportables, vamos a tener amigos insoportables, vamos a tener compañeros de trabajo insoportables, vamos a tener jefes insoportables. Pero a ver, ¿y usted se considera soportable? Porque tal vez en los conflictos laborales tendremos que escuchar las dos versiones. Puede ser que si entrevistamos al vecino, al compañero de trabajo, al compañero a la jefatura y le preguntamos, mire, ¿cómo es el comportamiento de Daniel Montero dentro de su organización? Y ese hombre es medio insoportable. Y lo peor de todo es que dice que es cristiano. Uy, mire, ¿cómo es el desempeño de ese vecino que usted tiene, Daniel Montero? No, hombre, ese vecino, ni qué decir. Ese hombre no se soporta ni solo. Y lo peor de todo es que dice que es cristiano. Ese es el espíritu que Pedro está resaltando en este pasaje. Esa es la actitud que Pedro está resaltando aquí. Es hacernos pensar cómo debería de ser el ámbito laboral y nuestras relaciones laborales cuando nosotros somos una nación santa, cuando somos iglesia de Cristo. ¿Cómo tendríamos que comportarnos en el ámbito laboral? ¿Cómo debería de ser el desempeño de un creyente en la organización que trabaja? ¿Cómo sería su rendimiento laboral? ¿Cómo debería de ser sus evaluaciones de desempeño? ¿Cómo debería ser su comportamiento en la cultura organizacional? ¿Cómo debería de hacer su trabajo un cristiano? ¿Cómo tendría que desempeñar sus labores? ¿Y qué tipo de relaciones de trabajo y relaciones con su jefe debería de tener un creyente? Eso es lo que Pedro nos está enseñando hoy a nosotros aquí. Dado que, y gracias al Señor, no tenemos un contexto de esclavitud, pero sí tenemos un contexto de relaciones de trabajo. Y eso es lo que Pedro está hoy enseñándonos a través de este pasaje. Como he dicho, Pablo también fue un experto en hablarle a la población de personas que vivían en la esclavitud. Hay muchos pasajes, la verdad que ahora que estuve estudiando sobre este tema me impresionó la cantidad de versículos que Pablo usa para hablarle a la población de personas que vivían en la esclavitud, pero que habían sido llamados por el Señor y que se habían convertido al cristianismo. Otro ejemplo de estos pasajes, está en Efesios capítulo 6. Vayamos un momento allí para que vean qué interesante lo que Pablo aporta a esta discusión de las relaciones laborales en el mundo cristiano. ¿Y qué tipo de trabajadores somos los creyentes? ¿Qué tipo de trabajadores debemos de ser los creyentes? ¿Qué clase de fuerza laboral es un creyente? ¿Cómo es el desempeño de un creyente en el ámbito laboral? Efesios capítulo 6, versículo 5. Nótese que es el pasaje que está antes de lo que Pablo habla acerca de la lucha espiritual, de cómo enfrentar las batallas espirituales. Pablo dice lo siguiente: esclavos,
De una vez, va directo al término. Esclavos, verso 5. Obedezcan. Nótese el paralelo con lo que dice Pedro. Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y amor, con respeto y temor, y con corazón sincero, como a Cristo. No lo hagan solo cuando les estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano. ¿Conoce gente así? Sino como esclavos de Cristo. Qué lindo el término que usa Pablo allí. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea un esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esa actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. El Señor no ama a la gente por su estado social. El Señor no ama a su gente por su puesto laboral. El Señor no ama o distingue su amor por el estatus laboral que alguien tenga. El Señor ama a aquellos que Él escogió como hijos e hijas, aquel que recibió como hijos e hijas. Eso sí, paréntesis pastoral, dejemos de decir que Dios ama a todo el mundo, porque eso no es bíblico. Lo que es bíblico es decir que Dios ama a sus hijos e hijas. Ahora, volviendo al tema laboral, entonces, qué interesante. El orden de Pablo aquí es, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor. Él dice, sométanse como esclavos de Cristo. Si eres un esclavo de Cristo, vas a tener la capacidad entonces de someterte de una forma más fácil a las relaciones laborales, a entender esa relación que también tienes que proteger en la relación laboral. Hágalo con el corazón y con la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana. Qué impresionante cómo Pablo señala esto en el ámbito laboral. Trabajar de buena gana. Ay, pastor, es que mi trabajo es tan aburrido, es tan repetitivo, es tan cansado, ya estoy aburrido. Bueno, tienes una responsabilidad de parte de Dios según este pasaje que estamos leyendo. Porque dice Pablo que lo que hagamos, todo lo que hagamos debemos de dar gloria a Dios. Y eso incluye la forma en cómo trabajamos. Si estás aburrido, cansado por el trabajo que tienes, ten cuidado porque quizás puede suceder que estés pecando en vez de estar haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, que es dar la gloria a Él a través del trabajo que tienes. Por eso Pablo dice aquí, sirvan de buena mano, de buena gana, perdón, como quien sirve al Señor. Algo que hemos enseñado en consejería pastoral es este principio aplicado a las relaciones laborales. Muchas veces ha venido gente a decirnos, pastor, no soporto mi trabajo, no soporto esa gente de mi trabajo, no soporto que ponga música del mundo y que tengo yo estar relacionándome con gente que habla vulgaridades. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estás siendo luz para esa organización? ¿Cómo estás siendo luz para ese puesto de trabajo, para ese grupo de trabajo, para esa unidad de trabajo que tienes? ¿Qué clase de testimonio estás llevando a ese grupo, a esa unidad de trabajo? Y lo otro, la escritura te llama a servir al Señor en todo lo que haces, y eso incluye tu trabajo. La forma en cómo un cristiano desempeña sus funciones laborales debería de considerar siempre que el trabajo que haces es como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Ay, no, pastor, no me diga que también en el trabajo tengo que hacer eso. Ya con la iglesia es suficiente y el servicio que hago. Yo no lo digo, lo dice la escritura. La forma en cómo trabajamos, la manera en cómo nos desempeñamos, el tipo de trabajo que llevamos a cabo, la responsabilidad con la que ejecutamos nuestro trabajo, debería de reflejar que lo hacemos para el Señor.
Lo hacemos para el Señor, porque ese trabajo que tenemos fue el Señor quien nos lo dio. Es posible que existan situaciones de estrés laboral que van a requerir que usted tome decisiones en el camino. Pero lo que no es permitido es que en base al estrés laboral usted tenga un irrespeto con su jefatura, con su equipo de trabajo, o que usted no pueda dar testimonio del Señor. Y déjeme decirle esto con mucha propiedad bíblica. O que usted haga el trabajo de mala gana, que lo haga mal, y que lo haga mal a propósito, porque ahí estarías incumpliendo no solamente con tus responsabilidades laborales, sino que también estás incumpliendo un mandamiento espiritual, porque no estás haciendo tu trabajo para el Señor. No he escuchado ningún amén desde que comencé la prédica. ¿Por qué sería? Porque nos quedamos en el insoportable jefe. Hasta ahí quedamos. Hasta ahí nos quedamos, pastor, en el insoportable jefe. Claro que hay responsabilidades para los patronos. Y la Biblia también lo enseña, y Pablo aquí lo enseña. Tiene que haber una simetría en el respeto. Tiene que haber una simetría en el cuidado y en la relación. Pero hoy estamos enfocando lo que Pedro nos está recordando en la primera carta, capítulo 2. Por lo tanto, si tomamos contextualmente las órdenes de Pablo y de Pedro, aplicadas al mundo laboral contemporáneo, todos los que trabajamos debemos de cumplir con nuestras actividades y funciones como si fueran para el Señor mismo, y la relación con nuestras jefaturas deben de estar orientadas en todo momento sobre el testimonio que como verdaderos creyentes de Jesucristo estamos obligados a mostrar y a enseñar en todas las esferas de nuestra vida. No solo aquí, un domingo por la mañana, sino que somos llamados a manifestar estas esferas, estas manifestaciones, este testimonio en todas las áreas de nuestra vida. Estamos obligados a dar esta manifestación que tenemos. ¿Qué piensas? Eso es así. El cristianismo fue revelado en nuestras vidas para que este cristianismo se revele en nosotros, en todo lo que hacemos y en todos los ámbitos de nuestra vida social y cultural. En todo se tiene que reflejar el testimonio que Cristo nos dio en nuestras vidas. Pastor, ¿eso incluye la forma en cómo conducimos? Sí. ¿Eso incluye la forma en cómo voy al partido de fútbol? Sí. Eso significa que cuando practico deporte, tengo que, sí, tengo que dar testimonio de Cristo. Y como estudiante, también. Y esta es la obligatoriedad que estamos llamados a reflejar en nuestras vidas. Saquémonos la idea errónea de pensar que ser cristiano es venir un domingo en la mañana a recibir un sermón. Ser cristiano es aplicar lo que ese sermón me enseñó todos los días de mi vida. Todos y cada uno de los días de mi vida. Y en eso consiste la vida del creyente. En eso consiste ser un discípulo de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 19. Pedro dice, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Somos llamados a desempeñar nuestro trabajo con conciencia de la gloria de Dios. Y Pedro dice que si hacemos esto, somos dignos de elogio.
El propósito de Dios es que si un creyente está sufriendo injustamente en su relación laboral, no pierda la perspectiva de la soberanía de Dios, se mantenga firme en ofrecer un testimonio fiel de Jesucristo, dando gloria y honra al Señor. Esto es soportar el sufrimiento por medio de la fe, lo cual nos da la aprobación delante de Dios. Qué hermoso es este versículo. Qué revelador para aquellos que están pasando sufrimiento no solamente en ámbitos laborales, sino en términos generales de la vida. Porque Pedro, lo que nos enfoca aquí es que aquellos que vivimos sufrimiento, aquellos que estamos pasando por sufrimientos, pero lo soportamos dándole gracias y gloria al Señor, somos dignos de recibir elogio de parte del Señor. Aprendemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento que el Señor se complace en observar creyentes que en medio de la adversidad o sufrimiento permanecen firmes y fieles a su palabra. Y según el pasaje que hemos leído, el ámbito laboral requiere que manifestemos esta clase de acciones. Los ciudadanos del cielo, la iglesia de Jesucristo, somos llamados a mostrar un testimonio fiel, defendiendo la credibilidad del poder del evangelio en las relaciones laborales y en nuestra vida social en general. Eso somos llamados a experimentar y eso somos llamados a vivir, aun cuando en el ámbito laboral hayan condiciones que afectan nuestra estabilidad emocional. Es más, si se quiere el comentario, si estoy en un ámbito laboral que genera persecución, sufrimiento, dolor, es el momento, es la condición en la cual estoy llamado a experimentar y manifestar el verdadero testimonio de un hijo, una hija de Dios. No por la consideración que un día voy a recibir un elogio, la Biblia lo dice, lo creo, lo voy a hacer y lo voy a recibir, sino por el hecho de que tengo la responsabilidad de reflejar a Cristo en mis relaciones laborales. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, perdón. Y veamos la transición que Pedro hace entonces del tema laboral. Verso 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaban con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Vean qué interesante la transición. Esos son detalles bíblicos que a mí me apasionan siempre ver. Pablo está hablándonos de la esfera laboral y de un pronto a otro pasa a hablar del sufrimiento y cómo un cristiano tiene que aprender a soportar en la fe el sufrimiento de las relaciones laborales. Y entonces se mete Pedro a decir que debemos de soportar sufrimiento porque Cristo es nuestro ejemplo mayor y tenemos la obligación de seguir sus pisadas. ¿Lo vieron? Es una transición genial la que hace Pedro en este pasaje. Nos lleva de un plano civil, social, del desempeño del testimonio de un cristiano en el ámbito laboral y de un pronto a otro nos dice, y aquellos que sufren. Claro, porque Pedro le está dirigiendo a esta carta posiblemente a un montón de creyentes gentiles que además estaban integrados en una iglesia y que además eran esclavos y que estaban viviendo la opresión de Roma, del Imperio Romano por la persecución, estaban sufriendo por relaciones laborales desiguales, injustas, desequilibradas, porque estaban viviendo sufrimiento por la persecución y entonces ahora nos pone en el estrado de este mensaje al precioso siervo sufriente. Y entonces él recuerda que hay un pasaje en Isaías 53 que presenta de una forma preciosa a Cristo,
que lo anticipa de una forma gloriosa, haciéndonos ver que Cristo es el verdadero siervo sufriente. Qué hermoso, qué inteligencia espiritual la de Pedro, qué revelación. Pero vamos por partes y veamos esto rápidamente. Pedro dice, porque para esto fueron llamados. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido llamados? Fuimos llamados a la salvación, fuimos llamados a la vida en Cristo. El Espíritu Santo nos rescató, Él nos liberó y nos llamó de las tinieblas y nos mostró la luz de la revelación del Evangelio. Esta luz gloriosa nos hizo enemigos de este mundo y por tanto el blanco de ataques por obedecer y seguir a Jesucristo. Por eso somos perseguidos, por eso la iglesia ha sido perseguida 2000 años en este mundo, por mostrar la fe, por manifestar la fe. Como discípulos de Jesucristo, somos llamados a mostrar en todas las actividades que tenemos en este mundo la misma aptitud que el Señor mostró cuando vino a entregar su vida en la cruz. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Somos llamados en que el creyente en todas las esferas de su vida, por eso el cristiano es el mejor ciudadano de una nación, somos responsables de manifestar a Cristo. Somos responsables de mostrar testimonio de Cristo. Somos responsables, aunque la respuesta de los otros sea hostil o de rechazo. Pedro nos presenta al siervo sufriente de Isaías 53 y nos revela 3 acciones que el siervo sufriente, este Jesús, asumió en beneficio de nuestras vidas. Número 1, Jesús es el ejemplo perfecto del sufrimiento para los creyentes. Número 2, Jesús es el sustituto perfecto de los creyentes en el sufrimiento. Y finalmente, Jesús es el perfecto pastor de todos los creyentes. En 10 minutos voy a enseñar rápidamente sobre estas 3 virtudes que Pedro resalta al final del capítulo 2 de su primera carta. Lo primero, Jesús es el ejemplo perfecto de sufrimiento para los creyentes. Pedro dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo sufrió por medio de su muerte como pago por nuestros pecados. Él experimentó un sufrimiento redentor para darnos salvación y vida. Y aunque este sufrimiento no puede ni debería de compararse con ninguno de los sufrimientos que usted o yo podamos experimentar en la vida, el sufrimiento de Jesús nos debe de impulsar a permanecer firmes en la fe cada día. Los cristianos en este mundo experimentamos la injusticia y los efectos de la persecución por seguir y creer en Jesucristo. Pero en todo momento debemos de poner nuestra mirada en el Señor, considerando la actitud de Jesús ante el sufrimiento como ejemplo. Y de esta forma seguiremos sus pasos. Aquí tienes una estrategia espiritual maravillosa. Cada vez que estás viviendo persecución, cada vez que tienes un jefe irresponsable, un jefe acosador, tienes la obligación de no maldecirlo, más bien orar por él y bendecirlo, y esforzarte por darle un testimonio fiel de Cristo. Y de esa manera pensar, esta es la manera en cómo sigo los pasos y las huellas de mi pastor. Por esa razón Pedro dice que cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos el Señor. Que cuando padecía no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Ese término, confío en el que juzga con justicia. Hay momentos en nuestra vida donde viviremos injusticias, amados hermanos, a apreciación de nuestra propia observación. Y aquí tienes otra estrategia espiritual para afrontar la injusticia. Y es decir al Señor, tú eres el que juzga con justicia. Encárgate de esto, Señor. Hay momentos donde la ira
descontrolada que experimentamos y vivimos hace que seamos nosotros los que queremos establecer esa justicia con nuestras propias manos. Es la ira la que nos distorsiona y hace que crea que somos nosotros quienes tenemos que actuar en justicia personal. Pero no olvidemos algo, queridos discípulos, discípulas de Cristo. Hay uno que es Cristo, nuestro Señor, que es aquel que es llamado en su palabra como aquel que juzga con justicia. El que juzga con justicia. Nosotros ante el sufrimiento debemos de hacer lo mismo, confiar en aquel que juzga con justicia y permanecer firmes. Lo segundo que observo al final de ese capítulo es que Jesús es el sustituto perfecto de los creyentes en el sufrimiento. Verso 24, Pedro dice, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. Pedro señala que el motivo principal del sufrimiento de Jesús fue su muerte sustitutiva, tomando nuestro lugar, cargando en la cruz, en el madero, nuestros pecados. Jesús asumió la responsabilidad legal, tomando nuestro lugar en la cruz, soportando de esa forma la ira de Dios por nuestros pecados, porque nuestros pecados le fueron transferidos a Él en aquella cruz, y Él las cargó por amor a nosotros. Jesús murió por nuestros pecados para que los creyentes permanezcamos en este mundo caído como muertos al pecado y vivos para la justicia. Pablo dice en Romanos capítulo 6 que nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección cambia nuestra posición delante de Dios, pues hemos sido declarados justos ante sus ojos, pues nuestros pecados han sido perdonados, limpiados, pagados y borrados para siempre. Pero también dice Pablo que nos cambió nuestra naturaleza delante de Él, pues ahora hemos sido declarados justos, santos, delante de sus ojos. Es por esta razón que Pedro dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. Claro, es el paralelo de Isaías 53. Y es un texto que los cristianos evangélicos hemos distorsionado históricamente. Aquí lo hemos aclarado muchas veces, lo volveré a hacer ahora mismo. Tenemos que evitar reclamar sanidad divina en la expiación de Jesús. La muerte de Jesús no fue para que usted y yo no nos enfermemos. Eso es un error que nos han enseñado históricamente. La muerte de Cristo fue para perdonar nuestros pecados. La muerte de Cristo confiere salvación a nuestra vida, no sanidad a nuestro cuerpo. Un día lo va a hacer, pero ese día es a futuro, cuando Cristo venga por segunda vez y nos confiera un cuerpo glorificado. En este lado de la eternidad, la llaga de Cristo fue para limpiarnos de la herida mortal, de la enfermedad mortal que el pecado había producido. El Señor por su herida nos limpió del pecado una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Finalmente, Jesús es el perfecto pastor de los creyentes. Verso 25 y final. Pedro dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Pedro vuelve a aludir, al pasaje de Isaías 53:6, que dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nuestra condición espiritual antes de conocer a Jesucristo
es descrita como descarriados, perdidos, extraviados, sin propósito. La Biblia dice que en una ocasión Jesús volvió a ver las multitudes y dijo que eran ovejas que no tenían pastor. Pero Jesús, a través de su obra redentora, a través de su perfecto sacrificio, de su obra de amor, a través de su muerte en la cruz, nos apartó del pecado y por medio de la fe salvadora nos acercó a Él. Jesús, al morir y resucitar por su rebaño, se ha convertido, según dice Pedro aquí, en el pastor que cuida de nuestras almas. Otra traducción dice, el guardián de nuestras almas. Él es el guardián de nuestra alma. Y en Él yace segura, blindada, diríamos modernamente el término, nuestra salvación y la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué podemos llevarnos a casa en esta mañana? Puntualmente, soy cristiano en todos los ámbitos de mi vida. Eso incluye la esfera civil, social, mi relación con las autoridades civiles, mis relaciones laborales, mi relación con mi jefe, mi relación con mis compañeros. Tengo que mostrar testimonio de Cristo. Y pastor, ¿qué pasa si esas relaciones laborales me generan sufrimiento? Hoy tenés un consejo maravilloso de parte de Pedro. Pon tu mirada en Cristo, el siervo sufriente, aquel que lo sufrió todo por amor a nosotros. Lleva tu carga a Cristo. Pon la justicia en las manos de Él. No la trates de tomar a ti mismo. No te conviene. Va a salir mal. Déjaselo al Señor. Si tienes que someterte a un proceso administrativo dentro del trabajo, tienes que hacerlo, por supuesto, pero siempre tomado de la mano del Señor y dando testimonio de Cristo. Recuerda que Jesús es el perfecto ejemplo de sufrimiento para los creyentes. Recuerda que Jesús es el sustituto perfecto de los creyentes en el sufrimiento. Y recuerda que Jesús es el perfecto pastor de los creyentes. Vamos a estar en pie y terminar esta reunión. Perfecto pastor, guardián de mi alma. ¿Cómo le suena esa frase? El guardián de mi alma. ¿Habrá alguien que le pueda arrebatar de su mano mi alma al Señor? ¿Habrá alguien que le pueda quitar mi alma de las manos al Señor? Pastor, ¿y qué pasa si fuese yo mismo el que le quito mi alma de las manos del Señor? Mire, amado hermano, no sea presuntuoso. Usted siga obedeciéndolo a Él, siga amándolo, siga entregándose cada vez más y sigamos creciendo en este modelo perfecto del varón sufriente, del siervo sufriente que es Cristo Jesús. Recuerda a Cristo y lo que Él padeció por ti para liberarte de la condenación eterna, para cargar con el pecado. Hoy hay un hermoso día en este lugar, rodeado de luz que refleja y recuerda la luz de la salvación de Cristo. Hoy recordamos con gratitud el castigo que Cristo tuvo que cargar y llevar por nuestros pecados. Tu pecado y el mío le fueron transferidos a Él cuando estuvo en la cruz. Eso tiene que darte un motivo de adoración y alabanza. Vamos, cierra tus ojos y si quieres extender tus manos, puedes hacerlo
Si no, extiende tu voz y tu corazón al menos en gratitud y en alabanza. Nuestros pecados le fueron transferidos en aquella cruz. Y Él lo hizo y los aceptó por un amor eterno. En tu mismo cuerpo, Señor, qué revelación. Cargaste mis pecados en aquella cruz para que yo no muera por ese pecado. Más bien, para que yo experimentara vida por tu justicia. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias. Tú cargaste con todos mis pecados. Tú cargaste con todos mis iniquidades. Gracias. Hoy comprendo mejor al siervo sufriente. Maravilloso ejemplo para mi vida, para la iglesia. Aquel Señor que nos modeló, nos dio ejemplo y marcó los pasos para que nosotros los sigamos a Él, para que marquemos sus pisadas. Siervo sufriente, que hoy nos anima y anima a tu iglesia, principalmente aquellos que afligidos por la prueba o la persecución o la enfermedad, hoy están viviendo sufrimiento o tribulación. Amada, amado, levanta tu vista hoy a Cristo. Pon tus manos todos estos asuntos en la justicia de Dios. Recuerda que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Gracias por esa sanidad espiritual, Señor, que nos diste, por habernos transformado de la muerte a la vida, por habernos pasado de muerte a vida, por habernos dado victoria gloriosa en tu salvación eterna. Yo antes era una oveja descarriada, pero gracias, Señor, porque volví al pastor que cuida mi vida. Hoy, Señor, así te proclamamos al final de esta enseñanza. El precioso pastor, guardián, que cuida mi vida, que cuida mi alma. Y no solo la cuidarás en este mundo, la seguirás cuidando cuando parta de esta vida, de este mundo. Estoy segura que seguirás cuidando de mi vida y mi alma por siempre y para siempre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Danos la fe y las fuerzas para soportar la persecución, para permanecer firmes, para obedecerte y amarte y glorificarte por siempre y para siempre. En tu nombre glorioso y eterno. Aleluya. Un anuncio rápido, amados. ¿Se dieron cuenta que terminamos el capítulo 2? Eso significa que la próxima semana hablaremos del capítulo 3. Y en el capítulo 3 hay una enseñanza de Pedro que no se pueden perder. Deberes conyugales. Para los solteros, para los casados. Indispensable. Así que estaré predicando el próximo domingo y el siguiente, los dos domingos siguientes, sobre esa enseñanza de Pedro sobre los deberes conyugales. Anunciamos el viernes en la reunión de matrimonios, pero los que no vinieron, no se pierdan las enseñanzas, van a estar hermosísimas, edificantes, como fue esta para mí, y espero que para usted también. Un abrazo, muchas bendiciones.